Aleluya. Dios bendiga la vida también de todos los hermanos en Cristo, de todas aquellas personas que vayan a mirar este video. Le pido a Dios en mis oraciones que esta predicación, esta enseñanza sea de bendición y de edificación para su vida espiritual y la de sus familias. Hemos tomado, hermano, como base Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice esta porción, hermano, que Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó de orar, hermano, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ya hemos dicho en estas semanas pasadas que los discípulos, hermano, ellos como judíos, ellos practicaban lo que era la oración. El pueblo judío, hermano, ha sido un pueblo que desde siempre, hermano, ha tenido este hábito, por así decirlo, de orar, de hablar con el Dios creador. Mas, sin embargo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que cuando los discípulos miraban la forma, la manera en que Jesús oraba, es como si ellos se hubiesen dado cuenta, hermano, que a ellos les hacía falta aprender algo, hermano. Como que con sus oraciones algo no estaba del todo bien. Y por eso ellos vienen y le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ya hemos estado viendo varias cosas que Jesús enseñó acerca de la oración, hermano. Y vamos a aprender hoy, hermano, hoy les voy a hablar, hermano, lo que tiene que ver con orando en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a aprender hoy, hermanos. Orando en el nombre de Jesús. Ahora, les pregunto, hermano, les voy a hacer 3 preguntas. La primera, hermano, les pregunto: ¿usted ha escuchado aquí o en algún otro lugar que normalmente, a la hora de orar, hermano, cuando el cristiano ora, a veces al comienzo, o a veces durante está orando, o a veces al final de la oración, la persona dice: te pido esto en el nombre de Jesús? Yo le pregunto: ¿ha escuchado usted eso, hermano? A ver, levante la mano quienes lo ha escuchado. Ok. Ahora, la segunda pregunta, hermano, yo les pregunto a ustedes: cuando usted ora, hermano, cuando usted habla con Dios, yo le pregunto: ¿usted ora o pide en el nombre de Jesús? Levante la mano. Si cuando usted ora, usted también ora en el nombre de Jesús. Ahora, la tercera pregunta. Quiero preguntarles a ustedes: ¿qué significa, hermano, pedir en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que vamos a mirar, hermano, en esta hora. Ahora, vamos a mirar unos pasajes y después me da la respuesta. Mire, vamos a Juan, capítulo 14, hermano. Entonces, hoy vamos a mirar, hermano, orando en el nombre de Jesús. Busque Juan 14, versículo 13, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Vamos a estudiar orando en el nombre de Jesús. Ahora, yo le pregunté: ¿usted ora en el nombre de Jesús? Usted me dice: sí, yo cuando pido, yo pido en el nombre de Jesús. Pero yo le quiero preguntar: ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿O por qué debemos de pedir en el nombre de Jesús? Pero leamos primero los pasajes, hermano. Dice así, Juan 14, 13. Está hablando aquí Jesús a sus discípulos, hermano. ¿Y está conmigo ahí? Dice así. Está enseñando Jesús a sus discípulos y les dice: y todo lo que pidieres al Padre, note, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ahí mismo en Juan, capítulo 16, hermano, por favor, versículo 23, hermano, ahí mismo, Juan, capítulo 16, verso 23. Nuevamente Jesús les enseña que a la hora de orar al Padre o de pedir al Padre lo hicieran en su nombre. Dice Juan 16, 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre,
os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí, hermano. Ahora bien, la vez pasada yo les decía que la oración es algo universal. La oración es algo que ha practicado la humanidad, hermano, durante todos los siglos atrás. Personas con diferentes creencias, con diferente religión, que creen en diferentes dioses. De cualquier forma, hermano, la oración es algo, hermano, universal. Los seres humanos siempre la han practicado. Ahora, las personas oran a su manera, por así decirlo, o oraban a dioses falsos, que obviamente ellos creían que era verdad, hermano. Pero algo que podemos decir, hermano, de lo que vamos a aprender hoy, algo que diferencia la oración del cristiano, o algo que tiene la oración del cristiano que no se encuentra en ninguna otra religión, porque yo les decía la vez pasada, los budistas oran, los árabes, los musulmanes, ellos oran, mis amados hermanos, pero algo que diferencia la oración del cristiano, algo que tenemos nosotros, que no está en ninguna otra religión, hermano, es que nosotros tenemos el nombre de Jesús, hermano. A nosotros nos ha sido dado el nombre de Jesús a la hora de orar. Es importante que aprendamos, hermano, cómo debemos de orar. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque escuche bien esto, hermano, esto es importante. Todos podemos orar. Pero si no oramos a la manera que la palabra de Dios nos enseña, nuestras oraciones van a ser ineficaces. Es decir, no van a ser escuchadas por Dios. O puede que Dios las escuche, mas sin embargo no vamos a recibir una respuesta si no oramos de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, escuche bien. Para orar de una manera eficaz, por decirlo así, es necesario que conozcamos al Dios. ¿Quién es ese Dios y cómo es ese Dios al que le estamos orando, hermano? Y por otro lado, es necesario que entendamos nuestra posición como humanos. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque por un lado, hermano, yo no sé si usted ha escuchado, hay personas que piensan de Dios como que Dios es nuestro esclavo, como que Dios es nuestro mandadero al cual nosotros como humanos tenemos todo el derecho de exigirle, de demandarle. Ahora bien, a mí me sorprende, hermano, oraciones de personas que son cristianas, porque no voy a hablar de los del mundo, ¿qué se puede esperar? Ellos no tienen conocimiento de Dios, ni de la palabra. Pero alguien que dice que ser cristiano se supone que debería de conocer a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, y debería de reconocer cuál es nuestra posición. Ahora, hoy en día es muy común escuchar oraciones donde uno dice, yo declaro, yo reclamo, casi hasta no, falta un poquito, hermano, para oír a personas decir, yo exijo. ¿Sí o no? Hoy en día casi le queremos decir a Dios, yo le exijo a Dios que me dé una respuesta. Como si Dios fuera nuestro mandadero. Como si Dios fuera nuestro esclavo. ¿Por qué oramos así? ¿O por qué algunas personas oran así? Porque aparentemente no entienden quién es Dios. Dios es el creador de todo, hermanos. Dios es soberano. Ahora, pero están por otro lado aquellas personas, están por un lado los que oran y le quieren exigir a Dios. Están por otro lado los que afirman que Dios existe, pero ellos dicen que Dios creó el universo, Dios creó el mundo, Dios creó al ser humano, pero que Dios está ya en sus asuntos y que no importa cuánto usted ore, usted nunca va a recibir una respuesta de Dios, dicen estas personas, y por lo tanto muchos de ellos no oran porque dicen, Dios no contesta las oraciones. Entonces se da cuenta que son dos extremos. Por un lado, los que le exigen a Dios, los que casi le quieren demandar, exigir a Dios que les conteste, y están los que no oran porque dicen, Dios nunca me va a contestar. Dios él está en su mundo, por así decirlo, en sus asuntos. Si es que no tiene caso orar, dicen algunas personas, hermano. Entonces, por eso es importante que aprendamos algunas cosas.
Hoy vamos a aprender a orar en el nombre de Jesús, hermano. Ahora bien, yo les pregunto a los que estamos aquí y a los que miren este video. ¿Alguna vez usted ha tenido la necesidad de orar? Ya sea porque tenía un gran problema o una gran necesidad. Pero ¿alguna vez le ha sucedido a usted que se siente indigno? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no tiene los méritos suficientes como para ser escuchado por Dios? O sea, que usted dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me escuches? Le pregunto, levanta la mano, ¿usted se ha sentido cuando ha orado así? Yo me he sentido muchas veces así. Muchas veces yo le he dicho, ¿quién soy yo, Dios, para que usted preste atención a mis súplicas? ¿Quién soy yo para que usted, tan perfecto, tan grande, tan santo, tan puro, tan justo, quién soy yo, Señor, tan imperfecto, tan pequeño, Señor, tan sucio, tan inmundo, quién soy yo para que usted preste atención a mis oraciones y me dé una respuesta? Muchas de las veces, hermano, eso impide que a veces nosotros oremos. Nos sentimos indignos. Ahora, quiero que usted me conteste, hermano, quien sea, quien se anime. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿O por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Vemos que Jesús les da una orden, ¿verdad? Le dice, cuando oren, pidan al Padre en mi nombre y yo lo voy a hacer. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo hará. ¿Por qué debemos de pedir en el nombre de Jesús, hermano? Dígame usted. Ahora, si usted pide en el nombre de Jesús, dígame usted por qué pide en el nombre de Jesús. Dígame algo, hermano. Ahora, recuérdese, aquí venimos a aprender. No tenga pena. A eso venimos aquí, hermano. Todos venimos aquí a aprender. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús o por qué debemos de orar en el nombre de Jesús? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Él es nuestro intermediario, Él es nuestro intercesor. Él es nuestro intermediario, dice nuestra hermana Gris, nuestro intercesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué debemos de orar en el nombre de Jesús? O sea, ¿por qué, hermano, no podemos venir nosotros? Porque miren, le doy este ejemplo. Miren. En la religión del Islam, los musulmanes, ellos no necesitan a nadie. Ellos solamente oran, ellos y Alá, ellos y Dios. Pero aquí Jesús nos está diciendo, cuando ustedes oren, la manera que lo tienen que hacer es que ustedes no pueden venir ustedes directamente con Dios el Padre, sino ustedes tienen que orar en mi nombre. ¿Por qué? Dice nuestra hermana Gris, porque Jesús es nuestro intercesor, nuestro intermediario. ¿Alguien más, hermano? Nadie se anima. Ok, no se preocupe. Bueno, yo le puse aquí una pregunta. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Jesús nos dice que lo hagamos. ¿Pero qué significa? Escuche bien esto, hermano. Pedir en el nombre de Jesús significa que al orar estamos reconociendo que es gracias a la persona de Jesús que tenemos acceso a la presencia del Padre, hermano. Voy a volver a repetirlo. Pedir en el nombre de Jesús significa que al orar, cuando usted comienza a orar y usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, lo que usted está haciendo es que usted está reconociendo que es gracias a la persona de Jesús que usted, que yo, tenemos acceso, hermano, o entrada a la presencia del Dios y Padre, mis amados hermanos. Es decir, miren, hermanos, sin Jesús, usted y yo no hubiésemos podido tener el acceso, la entrada a la presencia del Dios y Padre, hermano. Es únicamente gracias a la persona de Jesús. Ahora, continúo, hermano. Escuche bien. Al orar en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando oramos en el nombre de Jesús, confiamos, escuche bien esto, en que seremos escuchados y recibiremos una respuesta de parte de Dios, no en base a nuestros méritos propios, sino en base a los méritos de Cristo.
Esto significa orar en el nombre de Jesús, hermano. Que usted viene a Dios, que usted confía, usted tiene fe que Dios lo va a escuchar y que Dios le va a dar una respuesta no por sus méritos de usted, hermano, sino por los méritos de Cristo, hermano. Entonces, ese es un gran consuelo para nosotros, porque por eso yo les hacía la pregunta, que ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido indignos a la hora de orar, hermano? Nos ha pasado a todos. Y sentimos que no tenemos los méritos suficientes como para que Dios nos escuche. Por eso es que cuando usted viene y dice, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, Señor, a ponerte esta petición que usted está diciendo, Señor, yo sé que yo no tengo méritos propios, Dios. Yo no los tengo, Señor. Pero por los méritos de Jesús, mi Salvador, su Hijo de usted, Padre, mi Salvador, mi Redentor, por los méritos de Él, Señor, yo le pido que me escuche. Y ahí ya hay más confianza, ¿cierto o no? No sé usted, pero a veces cuando cuando yo le he fallado a Dios, yo digo, Señor, usted no tiene el deber de escucharme. Pero digo, pero en el nombre de tu Hijo Jesús y por sus méritos de Él, Señor, yo confío que usted me va a escuchar. Entonces, ¿por qué debemos llorar en el nombre de Jesús, hermano? Porque Él es el único, hermano. Y es gracias a Él que tenemos ese acceso al Padre. Y yo quiero que con la enseñanza de hoy, hermano, cuando salgamos de este lugar, usted se vaya valorando y agradeciendo que gracias a Cristo es por eso que usted y yo tenemos acceso a Dios, hermano. Y que si no lo estaba valorando como debía ser, que de aquí en adelante usted diga, Señor, te doy gracias, porque por eso yo puedo orar ahora. Vamos a aprender varias cosas, mis amados hermanos. Vamos a aprender varias cosas. Lo primero que quiero transmitirles es, hermano, que de acuerdo a la Biblia, en Génesis capítulo 3, búsquelo por favor, el pecado trajo separación entre el Creador y su criatura, entre Dios y el hombre. Génesis capítulo 3, versículo, hermano, 23, por favor, búsquelo ahí en su Biblia. Primero, ahora, para que usted pueda, o para que podamos valorar, hermano, el acceso que tenemos a la presencia de Dios, es necesario entender que ese acceso estaba restringido, hermano. Es necesario entender, hermano, que usted y yo no teníamos esa libertad de poder acercarnos al Creador. Cuando usted entiende eso, hermano, es que entonces usted llega a valorar el acceso que ahora usted tiene. Génesis capítulo 3, verso 23. ¿Está conmigo ahí? Aquí, hermano, el hombre ya ha desobedecido. Yo les explicaba en otros martes que en el huerto en Edén, ahí el Creador venía y hablaba con Adán. Hablaba con su creación y había una perfecta armonía, una perfecta relación entre Dios y el hombre, el creador y la criatura, hermano. Pero el hombre desobedece, la primera pareja desobedece, y cuando entra el pecado hay una separación, hay una ruptura, hermano. Dice Génesis 3:23, dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Se recuerda que ahí donde había la comunión, verdad que sí? Ahí era el lugar de comunión, hermanos. Pero ahora el hombre ha pecado. Y mira qué triste estas palabras. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Dios le dijo, no más. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Qué triste esto, hermano. Yo leo esto y digo, qué triste lo que le sucedió al ser humano. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Note bien, Dios tenía comunión con la primer pareja humana, con el primer hombre, con Adán en el huerto ahí en Edén. El hombre desobedece y Dios expulsa de ese lugar
donde tenían comunión. Dios expulsa a la primera pareja humana y dice que puso querubines que cuidaran ahí ese lugar y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que el hombre no pudiera regresar nuevamente ahí, hermano. Entonces vemos cómo ahí se rompió la relación entre el ser humano y Dios, mis amados hermanos. Ya no había ese acceso. Desde ese momento el hombre ya no podía libremente venir, hermano, con hablar con el Creador, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por causa del pecado, mis amados hermanos. Mire, desde que el primer hombre pecó, el ser humano tiene esta conciencia de su culpabilidad por causa del pecado. Si usted analiza un poquito las diferentes religiones, usted se va a dar cuenta que en las diferentes religiones también, hermano, las personas ofrecían ciertos sacrificios a sus dioses. Es decir, como que en el ser humano, a pesar de que el ser humano no conocía al Dios verdadero o la palabra de Dios, pero en su conciencia había como este conocimiento de que había una ruptura entre el hombre y Dios, hermano. Ahora, obviamente ellos adoraban a dioses falsos, pero tenían esa conciencia. Por eso desde tiempos antiguos, hermano, las personas edificaban templos a sus dioses y a esos templos iban y ofrecían sacrificios, porque el ser humano como que en su conciencia decía, estamos alejados de lo divino. Debemos de hacer sacrificios o hacer algo para que haya esa reconciliación y podamos nuevamente acercarnos a ese Dios. Ahora bien, entonces hay esta separación, mis amados hermanos. Ya el hombre no podía tener comunión con su Creador. Quienes han leído la Biblia en el Antiguo Testamento, leemos que Dios le ordenó al pueblo de Israel que edificaran un tabernáculo de reunión. Así se le conoce, el tabernáculo de reunión. Me hubiese gustado tener imágenes para que usted pudiera ver cómo estaba construido. En el tabernáculo de reunión, hermano, estaba edificado o estaba construido con diferentes, vamos a decirlo así, espacios o diferentes recámaras donde el acceso estaba restringido. Dice la palabra de Dios, hermano, que se encontraba primero lo que se conocía como el atrio exterior. En el atrio exterior, hermano, era donde estaban los sacerdotes ministrando y donde todos los israelitas comunes venían con sus sacrificios. Escuche bien, porque aún los israelitas, para acercarse a la presencia de Dios, necesitaban venir con sacrificios, hermano, por la culpabilidad de su pecado. En el atrio exterior ministraban los sacerdotes de Dios y venían los israelitas comunes a ofrecer sus sacrificios, mis amados hermanos. Pero después estaba lo que se le conocía como el lugar santo. Entonces, vaya notando esto, hermano. Mientras más se acercaban a la presencia de Dios, el acceso se iba restringiendo más. Al lugar santo no podía entrar ningún israelita común. Al lugar santo únicamente entraban los que eran los sacerdotes. Ellos entraban ahí donde estaba el candelero de oro, la mesa con los panes de la preposición, hermano, y solamente los sacerdotes tenían acceso a ese lugar. Dentro del lugar santo estaba otro velo, hermano, estaba un velo grueso, que incluso yo leía, que dice que si ponían a varios caballos de los lados a que tiraran de él, era imposible romperse de lo grueso que estaba. Ese velo, hermano, vamos a suponer, aquí era el lugar santo, aquí entraban los sacerdotes únicamente a ministrar en la presencia del Señor. Vamos a suponer de la puerta para allá era el atrio exterior, allá entraban los israelitas comunes, pero de ahí de la puerta para acá no podían entrar los israelitas comunes, solo los sacerdotes. Aquí había otro velo, hermano, ahora lo estoy poniendo de ejemplo. Aquí había otro velo y estaba otro cuarto. En ese otro cuarto estaba lo que la Biblia llama como el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Ahí en esa arca, la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial. Pero escuche bien, a ese lugar que se le conocía como el lugar santísimo, haga de cuenta que era el lugar santo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, hermano, tenía acceso únicamente el sumo sacerdote. Ya no los sacerdotes. Había muchos sacerdotes y ellos podían
ministrar en el lugar santo, pero al lugar santísimo tenía acceso únicamente el sumo sacerdote, y escuche esto, y solamente tenía acceso una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y el día que entraba, escuche bien, el día que entraba era el conocido como el día de la expiación, cuando se ofrecía, hermano, un animal como expiación por los pecados tanto de los sacerdotes como de todo el pueblo de Israel. Es decir, hermano, el día que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, entraba con la sangre del sacrificio. Y ahí, hermano, en el arca, el sacerdote chorreaba la sangre, pedía perdón por los pecados de todo el pueblo, hermano, para aplacar la ira de Dios, para que se llevara a cabo la justicia y para que Dios pudiera seguir teniendo esa comunión con su pueblo y pudiera seguir bendiciendo a su pueblo, hermano. Entonces, escuche bien, al estudiar esto, hermano, esto nos lleva a entender que el acceso a la presencia de Dios estaba pues limitado, hermano, para que me entiendan. Cuando viene Jesús, vaya conmigo al Evangelio de Juan, mis amados hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo, hermano, 1, búsquelo por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces recuérdese, el sumo sacerdote entraba, ¿y entraba con qué cosa, hermanos? ¿Con qué entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Con sangre, ¿verdad? De un sacrificio. Solo así podía entrar, hermano. Ahora bien, esto significaba que el acceso, ese velo, hermano, ese velo le daba a entender a los israelitas que está prohibida el acceso a la presencia de Dios. Está restringida. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, hermano, 35. ¿Está conmigo ahí? Dice así, hermano, el siguiente día, otra vez estaba Juan, aquí se refiere a Juan Bautista, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo llamó Juan el Bautista, hermano, a Jesús? El Cordero de Dios. Ahora, vaya al versículo 29, hermano, hacia arriba, antes. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que creó, hermano, esa división entre Dios y el hombre? El pecado, hermano. ¿Qué era lo que restringía el acceso del ser humano a la presencia del Creador para tener esa comunión? El pecado. Y aquí Juan Bautista decía que Jesús era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Ese pecado que era lo que nos dividía, hermano, de nuestro Dios Creador, mis amados hermanos. Juan daba testimonio que Jesús había venido a quitar el pecado del mundo. Ahora bien, vaya, hermano, a Mateo capítulo 27. Por favor, busque Mateo capítulo 27. Entonces, no se le olvide, ¿verdad?, que les dije que había un velo. Un velo donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios aquí en la tierra, y que nadie podía entrar. Note lo que sucedió cuando Jesús muere, hermano. Mateo 27, versículo, hermano, 50, por favor. Y cuando lo encuentre, dígame amén. Dice Mateo capítulo 27, verso 50. Aquí Jesús está clavado, hermano, crucificado por los pecados del mundo. Dice el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, cuando ya murió. Y nota el verso 51. Y he aquí el velo del templo. ¿Qué le pasó al velo, hermano, del templo? Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere, hermano, ocurre algo sobrenatural con ese velo. Ese velo que les digo estaba grueso, hermano.
Ese velo no era fácil romperlo, hermano, porque estaba de un grosor, hermano, bastante grueso, pues. Cuando Jesús muere, y el Evangelio de Juan nos dice que las últimas palabras de Jesús fueron consumado es decir, ya está hecho, ya está consumado. Cuando Jesús entrega el Espíritu, el velo, hermano, que nos separaba de la presencia del Dios Creador, el velo se rasga por mitad, porque era una señal como diciendo que por la muerte de Cristo ahora se abría el acceso a la entrada, a la presencia del Dios Creador, mis amados hermanos. Es decir, Jesús con su muerte estaba, hermano, restableciendo la comunión del ser humano con el Dios Creador, mis amados hermanos. Por eso les digo, debemos de estar agradecidos con Cristo Jesús, agradecidos con Dios, hermano, porque ese acceso antes estaba restringido, hermano. Pero una vez Jesús muere, el velo se rasga, dándonos a entender, como diciendo, ahora ya el acceso está abierto. Ahora ya podemos venir y tener nuevamente comunión con el Dios Creador. Entonces, orar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, es decir, yo reconozco que es por Cristo que tengo acceso al Padre. Vamos a ver más pasajes, hermano. Busque, por favor, hermano, en 2 de Timoteo capítulo 2. Busque 2 de Timoteo capítulo 2. Entonces recuérdese esto, hermano. Aleluya. Perdón, 1 de Timoteo capítulo 2, hermano, versículo 5. 1 de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Aquí nos dice claramente que el acceso a Dios es mediante Jesús. Que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, en otras palabras, Jesús es el puente que nos une. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5. ¿Está conmigo ahí? Dice así: porque hay un solo Dios. Así dice, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo dice, hay un solo Dios, no hay varios, hay uno solo. Y hay un solo mediador entre ese Dios y los seres humanos y nosotros. Dice, es Jesucristo hombre. Ahora, a nosotros nos enseñaron algo. No sé si usted se recuerda que nos enseñaban a orar a María. Yo quiero decirle algo, incluso para las personas que ven este video, lo tengo que decir, pero yo lamento mucho decirles que todos los que han orado a María por años y que le han hecho decenas o cientos de oraciones, yo lamento decirles que María no ha escuchado ni una sola de esas oraciones. Así de claro. Lo siento mucho, porque sé que muchas personas por años y muchas veces oran a María, pero se los digo así de claro, María no ha escuchado ni una sola de esa oración. No está en la Biblia, no tiene un respaldo bíblico. Ahora, usted se recordará que nos trataron de enseñar que María era como la mediadora, la intercesora. ¿No? Usted se recuerda una oración que decía algo así como: María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. ¿Se recuerda usted? Entonces le estábamos diciendo en la oración o en el rezo: María, tú ruégale a Dios por nosotros, los pecadores, poniéndola a ella como mediadora, como intercesora. Pero este pasaje es claro y dice: hay un solo Dios, dice, y hay un solo mediador. Ahora, la palabra mediador, hermano, significa alguien que está en el medio y que interviene para restaurar la paz entre dos partes. ¿Alguna vez usted ha mirado a dos personas peleándose y alguien viene y se pone en medio y trata de separarlos y trata de ponerlos en paz? Eso lo significa la palabra mediador. Quien se pone en medio para restablecer la paz entre dos partes. Nosotros, por nuestro pecado, éramos enemigos de Dios.
Estábamos enemistados con Dios, éramos sus enemigos. Estábamos puestos para sufrir y experimentar su ira. Cristo vino, murió, se puso en medio, hermano, para establecer esa paz, para reconciliarnos con el Dios creador, hermano. Entonces, ¿por qué debemos de orar a Dios en el nombre de Jesús o pedir en el nombre de Jesús? Porque cada que usted lo hace, usted está diciendo: yo tengo este acceso gracias a Jesús, quien es mi mediador, quien es mi puente, es el puente que nos ha unido nuevamente al Dios y Padre, mis amados hermanos. No hay de otra. Vaya conmigo, por favor, dele ahí mismo hacia adelante a Hebreos capítulo 7, hermano, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Ahora te digo algo más. Jesús es nuestro mediador, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por ti ante el Padre. Wow, qué tremendo es, ¿verdad? Qué reconfortante el saber que aunque yo soy indigno, que aunque quizás yo no tengo los méritos, qué reconfortante es saber que en el cielo usted tiene a Jesús que está intercediendo ante el Padre por usted. Imagínate esta verdad, hermano. Dice Hebreos 7:24, hermano, ¿está ahí? Dice así: mas refiriéndose a Jesús, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Note esto: viviendo siempre para interceder por ellos, hermano. Dice que Jesucristo vive para siempre, pero no se crea que Jesús está en el cielo rascándose el ombligo, hermano, nomás diciendo: bueno, a ver qué pasa, ahí cuando me toque regresar a la tierra, pues regreso. No, dice que vive para siempre para interceder por todos aquellos que nos acercamos a Dios. Es decir, Jesús está intercediendo por usted y por mí, hermano. Ahora, ¿sabe por qué? Porque tenemos un acusador. Mire, cuando usted viene a orar: Señor, te pido esto, ayúdame, bendíceme con esto, el acusador viene y dice: si este es un pecador, si esta es una pecadora, ¿cómo lo vas a bendecir? ¿Cómo la vas a bendecir a ella? Ahora, si quiere base bíblica, en el libro en el Antiguo Testamento, Zacarías así nos dice que Zacarías miró una visión al sumo sacerdote Josué y dice que Satanás estaba a la diestra acusándolo. Él nos acusa. Él trata, por así decirlo, de ponernos en mal. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que usted tiene a Jesús como su mediador, pero más aún también como el sumo sacerdote que está haciendo oraciones o está intercediendo ante el Dios y Padre por usted y por mí. Hermano, cuán agradecidos debemos de estar con Dios, hermano. Debemos de estar sumamente agradecidos por estas cosas. Por eso yo le he dicho a usted que nadie aquí en la tierra ora por usted. No se aflija, hombre. No se aflija. Usted tiene a Jesús orando por usted, intercediendo por usted, y eso es lo más valioso. Hermano, le digo algo. Yo he analizado que quizás a todos en un momento de nuestra vida quizás queremos tirar la toalla, queremos rendirnos. Pero yo sé que no la hemos tirado, porque ahí está la intercesión de Cristo por nosotros, hermano. Ahí está Jesús pidiéndole al Padre que nos dé fuerzas, hermano. Pidiéndole que nos ayude, mis amados hermanos. Eso a mí me reconforta. Eso a mí me da confianza. Entonces debemos de entender eso. Orar en el nombre de Jesús es reconocerlo, que es por él que tenemos ese acceso. Ahora bien, vamos a mirar algunas cosas también, mis amados hermanos, porque le digo, a veces yo sé que nosotros pecamos y sentimos que no tenemos méritos para que Dios nos escuche, pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, escuche esto, que por el sacrificio de Cristo hemos sido perdonados y por lo tanto reconciliados con el Padre. Ahí mismo en Hebreos, si está, hermano, por favor, denle en el capítulo 10, versículo 12, hermano, por favor, busquen su Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 12.
Vuelvo a repetir, por el sacrificio de Jesucristo hemos sido perdonados y por lo tanto reconciliados con Dios el Padre. El pecado nos separaba de Dios. El pecado ponía una restricción a que no tuviésemos ese acceso a la presencia de Dios para tener comunión con Él, para tener una relación con Él, para poder acercarnos con Él. Es más, hermano, cuando el ser humano vive en pecado, que no teníamos a Cristo, nuestra conciencia estaba manchada, teníamos el sentimiento de culpabilidad, y cierto, ¿no, hermano?, que como humanos, cuando ofendemos a Dios, lo menos que queremos es acercarnos a Dios, ¿sí o no? Uno no se quiere acercar a Dios cuando uno sabe que su conciencia está manchada por el pecado. Le pongo un ejemplo aquí humano. Yo recuerdo que cuando mi padre se iba a trabajar y me pedía que hiciera algo y no lo hacía, y yo sabía que él iba a regresar del trabajo o que ya había regresado, créanmelo que lo menos que yo quería era ver a mi papá. Créanlo, yo no lo quería ver. Yo le sacaba la vuelta, yo me escondía, etcétera. Yo no quería ver porque mi conciencia me decía que yo le había desobedecido y por lo tanto no quería estar frente a él, porque yo sabía que lo que me esperaba era algo no muy bueno, hermano. Entonces, en el sentido espiritual, hermano, muchas de las veces también el pecado trae esa culpabilidad y hace que no queramos acercarnos a Dios, pero debemos de entender, hermano, que por el sacrificio de Cristo fuimos perdonados. Y por tanto reconciliados con Dios. Dice Hebreos capítulo 10, hermano, verso 11. ¿Está conmigo ahí? Perdón, verso 12. Hebreos 10, verso 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Vaya anotando todo esto. Cristo se ofreció una vez ese sacrificio por los pecados. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces note cómo viene hablando del sacrificio que Jesús hizo por los pecados de los que hemos creído en Él, y dice, hermano, que tenemos ya ahora esta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted, hermano, usted está teniendo ese acceso, porque por la sangre de Jesús, sus pecados han sido cubiertos, mis amados hermanos, y al ser cubiertos sus pecados, entonces usted puede entrar libremente a la presencia del Dios y Padre, mis amados hermanos. Por eso es importante que escuche bien esto, hermano, que si incluso usted le llegase a fallar a Dios, ahora no estoy diciendo esto para que abusemos de la gracia de Dios y que abusemos de su paciencia, a decir, el hermano dice que no importa, hombre, no. Pero si llegase a fallar, porque mire, yo sé que cuando uno le falla, el enemigo viene y lo ataca en la mente y dice, ya no ores, no busques de Dios, no leas la Biblia, Dios está bien enojado contigo, ya Dios no te ama, Dios no te va a escuchar. Pero usted acuérdese de esto, hermano. Usted acuérdese de decir, es verdad, vengo a orar, quizás yo no merezco ser escuchado. No merezco estar ante la presencia de Dios y Padre, pero por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el sacrificio, por la muerte de Jesús, por sus méritos de Él, ahora yo tengo este acceso. Padre, yo vengo ante ti en el nombre de Jesús. Ahora se da cuenta por qué debe orar usted en el nombre de Jesús. Porque si usted dice, yo vengo en mi nombre, ¿y yo no qué? Pues, ¿sí o no?
Yo vengo en mi nombre, ¿y qué méritos tiene uno, pues? Si muchas veces uno la riega, ¿sí o no? Uno no tiene méritos, hermano. Porque aunque uno está tratando las cosas bien, pero a veces uno falla. Entonces, por eso, hermano, es que debemos de orar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué más nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que por el sacrificio de Cristo hemos sido justificados. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Significa que hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. Vamos a la Biblia, hermano, quiero explicarles algo. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, por favor, búsquelo, hermano. Romanos capítulo 3, verso 21. Por el sacrificio de Cristo hemos sido justificados. O sea, Dios nos ha declarado como justos. Ahora, por nuestros propios méritos y por nuestras propias buenas obras, nunca hubiéramos podido ser declarados justos por Dios, hermano. Pero más sin embargo, por la obediencia de Jesús, por la justicia de Cristo, hermano, le ha sido imputada a todo aquel que cree en Jesús. Dice Romanos 3:21, ¿está conmigo ahí? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta que como todos habíamos pecado, estábamos destituidos de su gloria, hermano? Ya no teníamos derecho a ser escuchados, ni bendecidos, ni nada. Pero luego dice el verso 24, siendo justificados, ¿qué, hermano? Gratuita. Ahora, ¿cuánto le gustan las cosas gratis? Voy a decir que no, hermano. No, yo me gusta pagar todo, ¿viste? No, me gusta, pero note que esto es lo mejor, hermano. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo declarados justos, hermano, gratis. Porque por sus obras y usted, por mis obras, hermano, nunca hubiéramos podido ser declarados justos. Porque una persona justa, hermano, es alguien que vive todos los días de su vida en perfecta obediencia a la ley de Dios. Les pregunto, de los que estamos aquí, ¿quién pudiera vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios todos los días de su vida? ¿Quién? No hay nadie. El único es Cristo. Continúa, hermano, leyendo, dice, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, la justicia de Cristo. Cristo, Él sí vivió una vida de perfecta obediencia todos los días de su vida, hermano. ¿Y saben qué es lo lindo? Que esa vida de perfecta obediencia, Cristo la vivió en representación de usted y en representación mía. Es decir, Dios sabía que usted y yo no podíamos vivir todos los días de nuestra vida en perfecta obediencia a su ley. Cristo viene, se hace hombre para representar a la humanidad y vive todos los días de su vida en perfecta obediencia en representación de nosotros. Es por eso que ahora cuando usted cree en Cristo, esa justicia de Cristo, Dios se la imputa a usted. Es decir, cuando Dios lo mira a usted, Dios ya no lo mira con todos sus defectos y sus faltas. Dios lo mira, hermano, conforme a la obediencia de Cristo. Y eso lo dice, hermano, ahí mismo Romanos capítulo 5, hermano, verso 19. Lea conmigo esta porción, hermano, por favor. Romanos 5, 19. Y si está ahí, dígame amén, por favor. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Note bien, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Una vez más,
Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Dice que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Todos heredamos eso. Por la obediencia de Cristo, de uno, Cristo fue obediente, dice, los muchos serán constituidos justos. Orar en el nombre de Jesús significa, hermano, que usted dice, Señor, yo sé que por mis méritos propios, yo no merezco ser escuchado, ni merezco que usted me dé una respuesta. Pero yo oro en el nombre de Jesús, aquel quien vivió una vida en perfecta obediencia en representación mía, Señor. Y por los méritos de Él que son aplicados a mi vida, Señor, yo le pido que usted me escuche. Entonces, ahora se da cuenta la importancia de por qué debemos de decir, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Porque le estamos diciendo en el nombre de aquel que hizo los méritos necesarios, Señor. Y esos méritos que se aplican a mi vida por la fe en Él. No es que nosotros hayamos cumplido la ley a la perfección, pero tenemos fe en aquel que sí lo hizo, hermano. Entonces, por eso ahora Dios nos escucha. Porque estamos perdonados, reconciliados, hemos sido justificados, y todo eso fue por los méritos de Cristo, hermano. Yo espero en Dios que usted y yo nos vayamos de aquí agradecidos con Dios, agradecidos con Cristo, y que de aquí en adelante valoremos cada que oremos de decir, Señor, yo puedo orar por los méritos de Cristo, por todo lo que Cristo hizo por mí, yo tengo este acceso. Vamos a continuar, hermano. Ahora bien, gracias al sacrificio de Jesús, ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 2, hermano, búsquelo por favor. Lamento desilusionar a todas aquellas personas, y digo para los que miren este video, porque no creo que mis hermanos que están aquí sigan pensando así. Todas aquellas personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. ¿Se oye bien bonito? Sí, no, todos somos hijos de Dios. Dicen, no, todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios o creación de Dios, porque efectivamente Dios nos creó, pero no todos somos hijos de Dios. Es más, la Biblia dice, Jesús mismo dijo que había quienes son hijos del diablo. Yo sé que eso está fuerte, ¿sí o no? ¿Pero a quién le va a gustar que le digan que su papá es el diablo? Pues está fuerte eso, pero así lo dijo Jesús. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. No todos son hijos de Dios, pero por el sacrificio de Jesús ahora somos hechos hijos de Dios, hermano. Efesios capítulo 2, hermano, verso 16. Y cuando esté ahí, por favor, dígame. Efesios 2, verso 16. Note lo lindo, hermano. Dice así, y mediante la cruz, o sea, el sacrificio, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nota el verso 18, importantísimo, porque por medio de Él, es decir, de Jesús, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos, ¿qué cosa, hermano? Por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Continúa, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, note estas palabras, miembros de la familia de Dios, hermano. ¿Por qué? Por la cruz, por el sacrificio, por Cristo. Todos ahora, dice, los que hemos creído en Él, tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu, hermano. Y dice que ahora ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios, es decir, ahora somos hijos de Dios, mis amados hermanos. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora tenemos ese acceso al Padre, hermano, por lo que Jesús hizo, mis amados hermanos. Mire, le pongo un ejemplo humano para que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le pregunto a usted, si usted quisiera hablar personalmente con el presidente de esta nación, yo le pregunto,
¿Cree usted que el presidente de esta nación le regale unos minutos para verlo en persona y escucharlo? Le pregunto, ¿sí o no? No, el presidente ni sabe que existimos, probablemente. Mire, aquí humanamente, para que alguien pueda hablar con el presidente de una nación, tiene que ser una persona, yo diría que con grandes méritos. O sea, una persona muy destacada en alguna área, hermano. Y solamente así, quizás por sus méritos, quizás porque destaca en algo, es que probablemente el presidente le dé la oportunidad de recibirlo y platicar con él. Por otro lado, quienes son hijos del presidente de esta nación, no necesariamente necesitan tener méritos ni destacarse en algo. Yo le aseguro que el presidente los recibe por el único hecho de ser sus hijos. ¿Cierto o no? Entonces, se da cuenta de la gran bendición de que ahora en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, cuando decimos, Señor, yo oro en el nombre de Jesús, usted viene a hablar con Dios como hijo de Dios. Ahora, usted viene a hablar con ese Dios como su Padre Celestial. Y eso da mucha confianza, hermano. O nos debería de dar mucha confianza. Dice, mis amados hermanos, Gálatas capítulo 4, búsquelo por favor, ya vamos a ir terminando solo este y otro pasaje. Gálatas capítulo 4, verso 6, hermano. Dice así: y por cuanto sois hijos, ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, hermano. Entonces dice, por cuanto eres hijo, dice que Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra Abba, hermano, es esta palabra hebrea que usan, por ejemplo, los hebreos la usan, esta palabra Abba, como cuando un niño pequeñito le dice de cariño a su padre, cuando le dice papá o papi, papi. Ahora, cuando un niño le habla así a su padre, hermano, es porque hay una relación muy íntima, ¿cierto o no? Entonces, esta palabra Abba es eso, hermano. Y lo que nos está diciendo que ahora, hermano, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros y ese mismo Espíritu nos lleva a clamar, Abba, Padre. O sea, ahora tenemos, hermano, esa confianza de acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Ya para terminar, en Hebreos capítulo 4, mis amados hermanos, búsquelo. Hebreos capítulo 4, ahora recuérdese, usted ha sido perdonado, usted ha sido reconciliado, usted ha sido justificado, declarado justo, usted en Cristo ahora ha sido hecho hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, Hebreos capítulo 4, verso 16, y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Dice así: acerquémonos pues con miedo. ¿Dice así? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted, como ha sido perdonado por los méritos de Cristo, ha sido reconciliado por los méritos de Cristo, ha sido declarado justo por los méritos de Cristo, ha sido hecho un hijo, una hija de Dios por los méritos de Cristo. Ahora dice el escritor de Hebreos, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. En otras palabras, ya no tienes que tener miedo, ya no tienes que huir. ¿Qué hizo Adán, hermano, cuando pecó y dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se recuerdan qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué me dice? Se escondió, ¿verdad?
Dios lo llamó y es para que los quiero, ¿ah? ¿Dónde estás tú? Me escondí, Señor. ¿Por qué? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque eso es lo que el pecado produce, miedo, ¿verdad? Temor a Dios, a la presencia de Dios. Pero ahora, habiendo aprendido todo esto, hermano, la Biblia dice, acércate con confianza al trono de la gracia. Dice que para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro, la oportuna ayuda que Dios te ofrece. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted está diciendo, Dios, yo reconozco que tengo este acceso gracias a los méritos de Cristo. Dios, quizás yo no tengo méritos propios para que usted me brinde el oportuno socorro, pero me acerco con confianza porque oro en el nombre de Jesús, porque es por sus méritos, Señor, que yo tengo fe que usted me va a escuchar y me va a dar una respuesta por los méritos de Jesús de Nazaret, hermano. Por eso debemos llorar. Termino aquí. En los pasajes que leímos, Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Ya solamente quiero aclarar esto. Cuando Jesús dice que todo lo que pidamos, hermano, todo no es todo. Yo le digo esto, hermano, porque todavía hay personas que pensamos mucho en cosas materiales. Ahora no sé si los que están aquí, no lo sé. Pero lo quiero aclarar porque no vaya a ser que alguien, incluso los que miren el video, se confunda que cuando Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, o sea, no quiero que alguien solamente diga, entonces lo único que necesito hacer es decir, en el nombre de Jesús, te pido un Ferrari, Señor. Y que no caiga nada o no le den el Ferrari y va a decir, no, la palabra de Dios es mentira. No. Cuando Jesús dice todo lo que pidas al Padre en mi nombre, le está hablando a personas que han sido renovadas en el Espíritu. Una persona guiada por el Espíritu no va a andar pidiendo por cosas, hermano, que no. No sé si usted me está entendiendo, hermano. ¿Para qué quiere un Ferrari, pues? Y luego que aquí las carreteras son como a 35. ¿Sí o no? Aquí las carreteras puro 35, ¿para qué quiere un Ferrari? Se va a ver tentado a meterle la pata y lo va a pagar el policía o vaya por ahí a estrellarlo. Entonces, cuando Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre, hermano, todo no es todo. Todo lo que está dentro de su voluntad. Todo lo que va de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Cuando usted pide algo que está dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus planes y sus propósitos, y usted lo pide en el nombre de Jesús, confiando en los méritos de Jesús, hermano, usted puede tener la certeza de que Dios lo va a escuchar. Y en el tiempo de Dios, también quiero aclarar esto, porque Jesús nos está diciendo, cuando dice que vamos a recibir lo que pedimos, usted nos lo vas a recibir de inmediato. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y queremos todo rápido, ¿sí o no? ¿Por qué cree usted que se inventaron las maruchanes? Pues es que no es lo mismo preparar un caldo de pollito que se tarda un tiempo a aventarle agua al vasito ese de unicel y meterlo 3 minutos al microwave, ¿sí o no? En 3 minutos usted tiene una maruchan. ¿Por qué cree que se inventaron los restaurantes de comida rápido? Usted pide la bocinita y nomás en lo que avanza el carro a la ventanilla le dan su bolsita con sus papas y su hamburguesa, ¿sí o no? Porque como humanos somos desesperados, queremos todo rápido. ¿Por qué cree que a veces nos peleamos? Bueno, ya no. ¿Por qué cree que a veces nos peleamos cuando el que está enfrente en el semáforo y el semáforo está en rojo y de repente se pone en verde? Y el que está enfrente de nosotros quizás está en el teléfono acá y nosotros, bueno, ya no, hermanos, así. Y le empezamos a pitar, tan verde, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eso no? Porque somos muy desesperados, queremos todo rápido. Aquí Jesús está diciendo, van a recibir si piden en mi nombre por mis méritos, pero vamos a recibir en el tiempo de Dios. Yo meditaba esto, hermano. Medítelo usted, por si usted le está pidiendo algo a Dios. Si a usted le está tocando esperar por algo que está pidiendo, lo que yo le puedo decir es que probablemente, o lo más seguro, es que eso que usted está esperando vale la pena. Vale la pena.
Y le digo algo, si no vale la pena, pues ni para qué esperar. Pero usted, si hay algo que está pidiendo, hermano, hermana, analízalo y diga, ¿vale la pena esto? Y usted dice, sí vale la pena, entonces quiere decir que no importa la espera. No importa la espera, hermano. Si vale la pena, usted va a saber y va a aprender a esperar. Y yo les digo algo, hermano, una vez que Dios nos dé respuesta, le aseguro que su ser se va a llenar de un profundo agradecimiento, hermano. Mire, si Dios nos diera las cosas así rápido, yo les aseguro que a veces no las agradeceríamos como debería de ser. Pero cuando a usted le toca esperar algo, que usted tiene tiempo pidiendo, que usted ha derramado lágrimas, que usted ha doblado rodillas, y llega, hermano, yo le aseguro, toda su vida vivirá agradecido por eso. Se lo aseguro, hermano. Siempre lo tendrá presente. Y pasarán los años y no se le va a olvidar eso por lo que usted lloró, por lo que usted clamó en el nombre de Jesús. Y no se le va a olvidar. Así hayan sido años lo que tardó en llegar la respuesta, pero nunca se le va a olvidar. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Entonces, Jesús dice que lo que pidamos, oramos en su nombre, hermano. Pidamos en el nombre de Jesús. Ahora usted ya sabe por qué cuando oramos aquí decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos diciendo, nosotros reconocemos que tenemos acceso a Dios por los méritos de Cristo. Nosotros reconocemos que son por sus méritos, que es la base de que Dios nos va a escuchar y que nos va a dar una respuesta conforme a su voluntad. Vamos a dejarle hasta aquí. Dios bendiga la vida de las personas que miren esta enseñanza y los animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a seguir hacia adelante buscando al Señor. Dios les bendiga.